Muy buenos días a todos y bienvenidos a la segunda edición de LegalLab, Laboratorio de Ideas Jurídicas, un espacio de la Dirección Jurídica, Cumplimiento y Enlaces Normativos para dialogar con expertos que marcan el rumbo de la conversación jurídica de nuestro país. Hoy nos honra con su presencia el doctor Miguel Carbonell. Es un estudioso del derecho, investigador y uno de los mayores conocedores de nuestra Constitución. Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, con sede en la Ciudad de México y autor de más de 80 libros. Es un promovente de la ciencia jurídica. En sus redes sociales cuenta con más de decenas de miles de personas que lo siguen y sus videos en internet han sido reproducidos más de 12 millones de veces. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestra directora jurídica, Tere Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Miguel, muchísimas gracias, doctor. Es un honor tenerte con nosotros en este conversatorio en donde hoy platicaremos de un tema muy interesante que además, ¿quién mejor que tú, que has sido un estudioso de que son los derechos humanos, para podernos platicar y ubicar un poco más en el momento actual en el que nos encontramos en este tema? Y bueno, si quieres, para empezar, quisiera preguntarte un poco, ¿qué crees que nos falte en nuestra Constitución para contar con un marco jurídico más robusto en materia de derechos humanos? Sí, con mucho gusto. En primer lugar, gracias a Grupo Coppel, gracias a ti, Tere, por este espacio, por esta invitación y el privilegio de poder participar en esta iniciativa tan fecunda que tuvo la dirección a tu cargo. En relación a la pregunta que me planteas, yo te diría que en términos de derecho comparado, la Constitución mexicana no adolece de ningún hueco, de ningún espacio que tenga que ser especialmente llenado o que digas, es que nos falta esto, nos falta lo otro, porque también hay que recordar que ha habido muchas reformas constitucionales. Es decir, no es que tengamos el mismo texto que había en febrero de 1917. Hemos tenido una evolución interesante. Y yo creo que el reto no es tanto de configuración del marco jurídico, porque además, afortunadamente, desde la reforma 2011 en materia de derechos humanos tenemos no solamente el apoyo y la base de las normas propiamente constitucionales, sino también la incorporación de todo el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos por mandato del artículo 1, párrafo 1. Entonces yo te diría que en términos del diseño normativo como tal, no estamos mal. ¿Se puede añadir cosas? Sí, claro. Siempre, ¿no? Nosotros los abogados, las abogadas, siempre alguna idea tenemos de que, oye, pero ponle esto, ponle el otro. Sí. Pero en lo general estamos bien. Ahora, el reto es más bien en el orden de lo interpretativo y en el orden de dar efectividad al sistema constitucional mexicano, porque ahí sí tenemos, pues me atrevo a calificarlo incluso hasta de abismo entre lo que ordena la Constitución y lo que sucede en la realidad. Y ese abismo, pues si bien ha habido avances, porque no se puede negar que hoy tenemos un Poder Judicial Federal pues ya muy activo, muy presente en el debate público, lo hemos visto en las semanas, meses anteriores, pero sigue habiendo muchísima violación de derechos humanos, un porcentaje importante de la población de México que está excluida de la protección constitucional y un cúmulo de injusticias que se van reproduciendo y que parece que no tienen fin. Sí. Entonces, ahí es donde yo sí te diría, sí estamos muy atrasados en ese aspecto de cerrar la brecha, de cerrar ese abismo entre normatividad constitucional y realidad práctica. Sí. Y ahí es donde creo que tenemos que poner muchísima atención. De acuerdo totalmente contigo. Y a propósito de este tema que refieres respecto a este creciente conflicto entre las instituciones del Estado y el Poder Judicial, ¿qué opinas de ello? Qué buena pregunta. Es un tema, pues, te diría, infortunadamente actual, porque lo ideal es que, obviamente, respetando la división de poderes, respetando las competencias institucionales de cada órgano y nivel de gobierno, pero las cosas transiten en un clima de una cierta armonía. No quiere decir que se tengan que estar aplaudiendo públicamente, ni que se tengan que estar dando apapachos unos a otros, pero estos tonos, estas formas que en política importan, que hemos visto en los meses recientes, creo que no abonan. No abonan para nadie,
porque, como tú muy bien sabes, Tere, por ejemplo, en tema de clima de negocios, pues es muy importante tener una jurisdicción autónoma, independiente, que te da seguridad jurídica, que te da buenos criterios a la hora de resolver cómo le vas a dar cumplimiento a tus contratos, cómo vas a hacer efectivas las normas. O sea, pues yo digo que por donde le veas te conviene. Y que también al propio gobierno se sirva este órgano judicial independiente y autónomo para estarle fijando límites y estarle diciendo, oye, por aquí no. Yo creo que un gobierno comprometido con la legalidad debería, pues, de darle la importancia y el lugar que merece al Poder Judicial. Infortunadamente, como muy bien señala de preguntas, no lo hemos logrado. Me preocupan los ataques verbales que, por ejemplo, hemos visto en donde se exhibe a jueces en lo individual. Dice, esta persona juzgadora resolvió esto, resolvió lo otro, porque ahí también tienes un tema de seguridad personal, Claro. física. Entonces eso es muy preocupante. Y el otro tema, en relación al mismo planteamiento que me hace Tere, es pues la independencia financiera, la autonomía financiera, porque administrar justicia en un país tan complejo, tan diverso, tan amplio geográficamente como México, requiere inversión, requiere dinero. Y si un juez o una jueza se va a estar preocupando del sentido de su resolución, no vaya a molestar a los de enfrente o a los de al lado y no me vayan a recortar el presupuesto, pues yo creo que ahí adentro estamos mal. Sí. Yo creo que el tema presupuestal debe de estar salvaguardado en aras a la protección de la independencia y la autonomía judicial. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos perdiendo el enfoque y la atención en donde debería de estar, que es obviamente en que se procure mejor justicia, que se desarrolle la institución. La estamos buscando esa parte también del lado, ¿no? Déjame agregar esto, fíjate, históricamente tampoco podemos decir que venimos de un poder judicial muy autónomo y muy independiente. Yo creo que es un logro que se ha venido consolidando. No digo que ya estemos en el mejor mundo posible, pero digamos, de alguna forma se había venido fortaleciendo, enriqueciendo en las últimas 3 décadas quizá. De acuerdo. Pongo, por poner una fecha, podríamos obviamente platicarlo, pero la reforma del presidente Zedillo al Poder Judicial, 31 de diciembre de 1994. Creo que eso marca un antes y un después, la reconfiguración de la Corte, acciones de inconstitucionalidad, mejoramiento de controversias, surgimiento del Consejo de la Judicatura Federal, sin una serie de cambios estructurales bien interesantes. Bueno, pues fíjate, ya pasaron casi 30 años. Ahí sí se sintió el cambio. Ahí se dio un cambio positivo. Antes, pues en la historia no había habido tantos avances. Ya lo tenemos. Pues, yo creo que es hora de que nosotros como gremio jurídico, por supuesto sector empresarial, sector privado, que tiene un gran interés en la independencia judicial, alcemos la voz y salgamos en defensa. Que no se queden solos, que no se sientan solos. Creo que no es justo. No es justo como sociedad que no podamos nosotros alzar la voz y defender a quienes nos cuidan, a quienes resguardan y protegen nuestros derechos. Sí, y eso al final del día va a ir fortaleciendo la institución y logrando mejores resoluciones y mejor procuración de justicia, ¿no? Que nos interesa, claro, por supuesto. Y Miguel, y regresando un poquito a toda esta parte de nuestros derechos, de nuestros derechos humanos, en el ámbito internacional, ¿qué tratados internacionales hemos firmado que aún no se cristalizan aquí en México? O sea, que ya los tienes reconocidos, que ya los tienes firmados, pero que al interior no están sucediendo. Mira, te pongo 2. Hay muchos porque aquí sí, una nota positiva, Tere, es que en la actuación diplomática del Estado mexicano ha habido una suerte, me atrevo a calificarlo así, de activismo en la firma y ratificación del orden jurídico internacional. Simplemente en derechos humanos estamos hablando de más de 150 instrumentos normativos que ya han sido firmados y ratificados. O sea, que en esa parte no nos hemos quedado cortos. Sí. Pero aquí de nuevo vuelvo al tema que yo te decía de la Constitución. El brinco entre normatividad y realidad es grande. Y te pongo 3 ejemplos. 1, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979, con entrada en vigor en el 81, pues que prevé una serie de disposiciones protectoras
si bien es cierto el nombre de la convención es contra la discriminación, pero en realidad incorpora muchas cosas más de participación de la mujer en la vida pública, de lucha contra las formas de violencias contra la mujer, etcétera. Y en ese terreno estamos para llorar, Tere. A ver, tenemos una sentencia que tú conoces, Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2009, en donde la Corte examinó el fenómeno de un dramatismo imposible de exagerar, que es el feminicidio en Ciudad Juárez. Pero fíjate, de los años 1993 al 2003, ese es el periodo que la Corte Interamericana fija para su análisis en la sentencia. Fíjole, siguen habiendo feminicidios. Y más, estamos hablando de que 13 mujeres son asesinadas diariamente en México por el hecho de ser mujeres. Entonces está la CEDAW. Bueno, segundo ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento de 1989, que también tiene una protección integral de las infancias a través de un concepto articulador bien interesante, que es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Ahí también nos falta mucho. Alimentación infantil, educación de calidad, acceso a salud, condiciones de convivencia familiar en familias pues que están pasando por crisis porque tienen uno de sus integrantes en calidad de desaparecido, porque uno de los progenitores está en la cárcel, porque sobreviene una separación o un divorcio en caso de concubinato o matrimonio. Pues la Convención de Naciones Unidas prevé medidas de tutela y garantía de los derechos de los niños en esas situaciones. Bueno, en México, pues Hay tarea, muchísimo. hay mucha tarea, ¿no? Incluso desde cosas tan obvias como hacer expeditos procedimientos de adopción para niños que están institucionalizados. Y tres, Tere, te pongo un tercer ejemplo. México, en primer lugar, impulsó y afortunadamente se logró que se aprobara, y México luego evidentemente ratificó, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Pues también. O sea, simplemente que las personas con discapacidad motriz puedan salir a la calle, puedan hacer uso del transporte público que no está adaptado. ¿Sí? Perdón, pero algo tan básico como las banquetas. El estado en las banquetas. ¿Han intentado andar con una silla de ruedas en una banqueta? Subirse a un transporte público, Tere, a un pecero, a un camión de pasajeros interurbano. Es imposible, es imposible. Sí. El tema de la discapacidad intelectual, etcétera, o sea, está ratificada la convención y ahí están todas las normas, toda la protección, pero la situación de personas con discapacidad en el país es dramática. No, sin duda. Fíjate que sobre todo este último año hemos hecho al interior del grupo una tarea importante en cuestión de accesibilidad, que sin duda es tarea de todos, pero sí hay retos muy importantes del Estado frente a generar la accesibilidad para que puedan desenvolverse y desempeñarse de manera cómoda. Es que mira, si no te puedes trasladar físicamente, si no puedes ir de un lugar a otro, va a ser muy difícil que consigas un empleo, va a ser muy difícil que ejerzas tu derecho a la educación. Ya ni te digo tu libertad de tránsito, que es obvio, pero caramba, tienes que llegar a tu fuente de trabajo como cualquiera de nosotros. Entonces, el hecho de que seas una persona con discapacidad no debería impedirte de manera tan drástica como sucede en el Estado mexicano ese pues acceso a vialidades en condiciones, no te digo paradisíacas, pero por lo menos no elemental, vaya, lo básico, ¿no? Que una banqueta pues no tenga de repente un cráter o que esté de eso. O mira, incluso te pongo un ejemplo que a veces no nos damos cuenta, pero luego hay que voltar a verlo. La construcción de una rampa. Sí. Yo he visto rampas con una inclinación que, bueno, ni uno corriendo la puede subir. Imposible. Sí. Imagínate en silla de ruedas o rampas que no tienen el ancho necesario para una silla de ruedas, pues que tiene una cierta dimensión. El acceso a los baños. Por ejemplo, las oficinas no están adaptadas para que al baño pueda entrar una silla de ruedas.
pues ¿cómo vamos a hacer para que esas personas puedan formar parte de nuestra plantilla laboral? Sí, y a eso, imagínate todo lo que enfrentan con todo eso y súmale las ideas preconcebidas que se tienen al respecto de contratar a una persona con discapacidad. Prejuicios. Sí, sin duda. Y bueno, pues ahí tenemos como mucha tarea. Sin duda, sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tan explicación tan clara. Te quiero preguntar un poquito, y bueno, ahorita que ligaste toda esta parte de los derechos y las tareas que aún tenemos, es inevitable como poner en la mesa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? El rol que juega, el cómo lo ves actualmente en estas tareas de concientización, de defensa, con su actual dirección. Fíjate que en esa época de grandes reformas del Estado mexicano de los años 90, ya había yo citado la reforma impulsada por el señor presidente Ernesto Zedillo en materia de Poder Judicial. Un poquito antes vino el surgimiento de las comisiones de derechos humanos que intentaban suministrar un elemento, yo diría, de apoyo complementario a la tarea natural del juicio de amparo en la protección de nuestros derechos humanos. Un juicio de amparo que también hay que recordarlo, se había vuelto un tanto formalista, con los criterios tradicionales pues, de aquellas épocas, estamos hablando de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, pues muy restrictivos en materia de interés jurídico, con mucho sobreseimiento, con una visión del Poder Judicial todavía muy formalista, donde realmente no te resolvían los asuntos de fondo, sino que se iban por alguna causal de improcedencia, efectos de lograr un sobreseimiento. Y entonces se vio la alternativa de este modelo, que es un modelo escandinavo, de la llamada ombudsperson. De ahí venimos. Y había costado mucho y se había venido consolidando un modelo de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos que a últimos años parece que se ha desdibujado. Lo digo así en términos muy generales, porque la presencia efectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también de las estatales en buena medida en el debate público, pues se ha visto opacada, disminuida, vaya, no cuenta, te lo digo así, vaya, no es un actor relevante hoy día en los principales debates del Estado mexicano. Y pesa, ¿no? Porque al final del día es parte de su tarea. Pues mira, es parte de su tarea sin duda alguna, pero además yo pienso que la estructura, la idea de la comisión o de las comisiones del sistema no jurisdiccional de defensa de derechos humanos es un patrimonio de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. No es de un gobierno. Entonces el hecho de que una determinada administración, puede ser esta o la que sea, no importa, pero pues ahorita estamos en lo actual. Estamos en lo actual. Haya procurado una bajada de perfil tan significativa para la CNDH, sí me preocupa, porque yo creo que es una institución muy noble, creo que es una idea buena, que tampoco la inventamos nosotros, como te digo, pues esto viene de Suecia de hace muchísimos años, sí. Que en su momento promovió mi querido y admirado maestro, que en paz descanse, Héctor Fixamovio, y que no creo que sea legítimo que prescindamos fácticamente de ello, porque normativamente sigue existiendo. Y hay una plantilla, y hay una nómina, y hay unas facultades. Pero ya en la realidad cuenta muy poco, como te digo. Entonces, como patrimonio de todo el Estado mexicano, creo que sí no está viviendo sus mejores momentos. Qué fuerte, ¿no? Pues es la realidad. Así es como es. No vamos a poder maquillarla. De acuerdo, de acuerdo. Miguel, platícanos, por favor, un poquito cuáles consideras son los aspectos positivos y negativos en cuanto a los derechos humanos en México en los últimos años. Yo creo que ha habido un progresivo apoderamiento social del tema de los derechos. Ya no queda en la pura retórica gubernamental o en ámbitos muy circunscritos de ONGs. Yo creo que en general la gente sabe que tiene derecho por ejemplo, derechos humanos en la relación laboral. El derecho a la no discriminación me parece que también ya forma parte de la sensibilidad social. No es una batalla ganada, tampoco quiero decir que ya tomo, pero por lo menos ya hay una cierta sensibilidad de que hay cosas que no se pueden hacer. Creo que también
Sobre todo lo advierto, Tere, generacionalmente hay una preocupación por el derecho humano al medio ambiente adecuado, que preserva nuestro artículo 4. De acuerdo. Creo que ya las jóvenes generaciones hacen de eso una carta no negociable. Así, o sea, Sí, es muy importante. es muy Actualmente. importante, ¿no? Y yo creo que en ello, pues quizá las generaciones anteriores no hemos estado a la altura de lo que deberíamos de haber hecho antes para no llegar al punto en el que estamos, donde Sí, sí, sí. la situación de violaciones al medio ambiente, y lo ilustro con México, o sea, la situación de desaparición de especies protegidas, la afectación a la flora, a la fauna, el fenómeno de los talamontes que en aras a obtener madera para comerciar están acabando con, Sí, están extinguiendo. con áreas enteras, con entidades federativas enteras. Entonces, por ahí yo creo que ha habido avances ciertamente, pero siguen habiendo cosas muy preocupantes. Yo te decía, por ejemplo, el tema de personas con discapacidad. Me preocupa mucho, y en eso también hemos avanzado discursivamente, pero no en la práctica, el tema de los derechos de las mujeres. Porque si nosotros queremos realmente que este país avance, necesitamos, por supuesto, muchas más mujeres incorporadas a el mercado laboral, pero también mujeres que no tengan miedo de subir, de ascender, de reclamar sus derechos, y que por otra parte tengan los apoyos suficientes, pues para que no tengan que sufrir la doble o la triple jornada, los famosos pisos pegajosos, los techos de cristal, todo lo que pues ya sabemos que sucede, ¿no? En un país tan injusto con sus mujeres, y empezando por los fenómenos de violencia institucional, violencia en el espacio público, violencia en el transporte público. Cuando me toca dar este tipo de clases, de este tipo de temas, Tere, les pongo el ejemplo de que ninguna mujer debería ser objeto de burla o escarnio cuando va caminando por la calle, o que te chiflen, o que te piropeen, o que hagan comentarios de tu ropa, etcétera. Y entonces me ha tocado en ciertos grupos, en auditorios, que la gente dice, ¿pero cómo? O sea, que ya no le podemos chiflar, que ya no le podemos decir qué linda se ve, o a la compañera de trabajo. A la compañera de trabajo, perdón, pero no le puedes decir la falda, el zapato, no, porque no es propio de una relación en un ambiente laboral, ¿verdad? Y la gente no lo entiende eso. Sí. Y yo creo que con ese respeto, con ese tono de respeto interindividual, empiezan muchas cosas. Y cuando eso se pierde, hay muchos muros que se van cayendo y se derriban, y va en aumento por las diversas formas de violencia. Sí, de acuerdo contigo. Hemos, muchas cosas que se habían normalizado, hoy tienen que reaprenderse. Y creo que estamos justo en ese momento. Nos esperamos un poquito. Sí, es una cuestión novedosa, pero fíjate cómo ahí tenemos mucho por avanzar en el tema de mujeres. Y déjame te agrego otro ejemplo, además del tema de niños y personas con discapacidad. Fíjate que siento que en materia de derechos humanos hemos dejado de voltear a ver, no sé si hayamos volteado en algún momento de la historia de México, el tema de las personas que están en situación de cárcel, las personas presas. Son invisibles. Sí. ¿Qué pasa en las cárceles? Oye, ¿qué sucede? Estamos hablando, te doy el dato, 250,000 personas de números cerrados. Cuenta, además, los entornos familiares. Híjole, no está fácil. Nadie habla de eso, nadie los voltea a ver, nadie se preocupa por la situación de estas personas que también integran universos criminógenos. O sea, porque luego hay gente que dice, son cosas de la libertad de expresión, dice, esas personas pues ahí delinquieron, ¿no? Que les pase lo que sea porque ellos violan la ley. Sí, pero te están poniendo en peligro a ti porque, según datos del INEGI, Tere, el 33% de las personas que salen de una cárcel o reclusorio reinciden. Sí, reincide. Pues es que, Imagínate. ¿quién quiere contratar a una persona que ha delinquido? Y ahí estás violentando un derecho, ¿no? Y entonces, si a eso le sumas esto que tú bien dices, que los invisibilizamos, no atendemos el tema, creemos que no solo... A mí me parece, y corrígeme, que el único derecho que pierden es el derecho a la libertad, ¿no? Pero pareciera que pierden el derecho a la salud de todo tipo, pareciera que pierden
el derecho a un trato digno, aún y con las circunstancias que éstas sean, que nos permita reinsertarlos a la sociedad y que paguen su sanción, su pena, pero que eso no impida que les demos una oportunidad de vuelta, ¿no? Que la pena debe ser esa que tú dices. ¿Cuál es la pena? Jurídicamente hablando. La pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad, que eso para Eso no cualquier quiere decir- ser humano es pero no quiere decir que te borren como persona. totalmente. Y ahí sí tenemos también un tema pendiente de derechos humanos. Sí, qué fuerte ese tema, ¿no? Y todos, es que todos de los que hemos hablado de la discapacidad, de todo el tema de género, de todo este tema de prisión, ¿no? Sí, el escenario es complejo, pero yo creo que, a ver, y no te lo comento, te lo comento en razón de las preguntas Sí. que amablemente me formulas, pero no quisiera tampoco transmitir la imagen de una sociedad derrotada. Claro. Yo creo que es una llamada al activismo, una llamada a la corresponsabilidad. No es, híjole, estamos bien mal, ¿verdad? Sí, estamos bien mal. No, pues, a ver, ¿para cuándo? No. A ver, identifiquemos qué es lo que hay que hacer y hagámoslo. Y trabajemos para cambiar estas situaciones que son inaceptables. Y lo primero es darnos cuenta, porque muchos de estos temas, si te fijas, piensa en cualquiera de estos temas hace 30 o 40 años. Es que mira, si tú me hubieras entrevistado hace 40 años, digo, suponiendo que tuviéramos la misma edad que ahorita, ni siquiera me habrías hecho estas preguntas. Estoy de acuerdo contigo. O sea, seguramente las preguntas hubieran sido otras, ¿no? Y el hecho de que mantengamos este diálogo y salgan estos temas y sean temas del interés de muchas personas, creo que es una buena noticia. De acuerdo, y que se hablen. Que se hablen con este detalle, con esta profundidad, con esta claridad, como decías ahorita. O sea, eso es lo que es con la comisión y así está, ¿no? Entonces, eso creo que el estar discutiendo los temas es parte de la evolución de los mismos, porque al final de esto, como bien dice, se va generando esta conciencia y las mejoras que al final ya tienen que venir, ¿no? Ojalá. Que así sea. Y yo creo que ahí van, porque los temas están puestos en la mesa. Y es responsabilidad de todos Claro, visibilizar esto y hablarlo y, como tú dices, darle el tratamiento riguroso que merecen y no caer en el simplismo de pensar que hay soluciones fáciles. En eso sí no, ¿eh? No. No está fácil, no está fácil. El cambio cultural no está fácil, los apoyos presupuestarios. Al final del día, hay un texto muy bueno, un libro de dos autores americanos que son Cass Sunstein y Stephen Holt, que se llama The Cost of Rights, el costo de los derechos. Los derechos cuestan. Claro. En los derechos hay que invertir. Entonces también ese es un compromiso social. Necesitamos ese apoyo presupuestal a los derechos. Sí, de acuerdo. Y esta conciencia, o sea, que lo mismo que pides o que exiges, debes dar. Y creo que si partes de esta conciencia individual, vas a vivir y de una trascendencia general, porque poco a poco esto se va volviendo un tema más amplio y más común. Y aprovechando justamente dónde estamos y el entorno en el que te toca a ti pues desempeñarte profesionalmente, derechos humanos y empresas. Justo traigo por ahí un par de preguntas, pero tú empieza. Anda. Simplemente el hecho de esto que te decía, es decir, no pensar que el tema de derechos humanos es un tema gubernativo, gubernamental, Total. diplomático, etcétera. Hay espacios empresariales de corresponsabilidad muy importantes. En primer lugar, hacia el interior de la propia organización corporativa. La organización corporativa no puede ser ajena al respeto a los derechos humanos. Cuando la gente de tu grupo, del grupo empresarial que sea, entra en el espacio laboral, no deja sus derechos humanos colgados en la puerta. Por supuesto que no. Entonces ya hay una primera responsabilidad. Y luego yo creo que también desde el sector privado hay una responsabilidad hacia afuera de las propias corporaciones. Es decir, en crear entornos sociales que sean respetuosos de los derechos humanos, en visibilizar las violaciones, en estar pidiendo con todo el respeto que obviamente se tiene que dar a las instituciones gubernativas que hagan su tarea también, que cumplan con los mandatos del marco normativo que no es de ellos, es de todos nosotros. Por supuesto. Y en eso el sector privado tiene una responsabilidad. Y en esto no quiero caer en una postura ingenua, ni mucho menos, porque en esto me acuerdo muy bien cuando aquel famoso debate en la literatura francesa de los años 70 y 80 del escritor comprometido, ¿no? Dice, no, la empresa comprometida con los derechos. No, las empresas están para ganar dinero y para proveer de beneficios a sus socios. Pero además de hacer esa tarea que es la lógica y la razón de ser de una empresa,
La pregunta que ahorita muchos grupos empresariales se pueden hacer es ¿qué más puedo darle a la sociedad? ¿Cómo regresarle una partecita de los beneficios que la sociedad nos da? Sin duda. Y ahí viene el tema, ¿no? Sí. Que te comento. Sí, justo esa era la pregunta. ¿Cómo podemos las empresas equilibrar nuestros objetivos comerciales, que ya los citas perfectamente bien, con esta responsabilidad que tenemos frente a los impactos positivos y negativos en materia de derechos humanos? Mira, pues tú y yo hemos platicado, Tere, de ese gran tema que nos apasiona a los dos, que es el compliance, ¿verdad? El compliance. En primer lugar, una empresa que se proponga ser respetuosa de los derechos humanos tiene que dar cuenta y cumplir con el mayor rigor posible la normatividad. Ya en ese punto, ya ganarías muchísimo. Ya ganarías muchísimo, porque hoy también, por ejemplo, si te fijas en los cambios que ha habido, tanto a nivel de Constitución, Ley Federal del Trabajo, como de normas oficiales mexicanas, tenemos un entorno laboral fuertemente regulado y yo te diría, me parece, obviamente siempre hay cosas que se pueden mejorar y todo, pero pues sí ha habido cambios positivos. Ha habido cambios, o sea, toda esta cuestión de la NOM 035, el tema de prevención de acoso laboral y de acoso sexual en la fuente de trabajo. Entonces, yo te diría de entrada, pues tienes ahí un sector amplísimo en el tema de compliance. 2, este tema de construcción comunitaria, de que las empresas regresen, te digo, una partecita de esos beneficios en forma de obra social, en forma de construcción de espacios de uso comunitario, en forma de iniciativas para propiciar el derecho a la salud, simplemente para difundir cosas, ¿no? O sea, miren, háganse una mastografía a partir de cierta edad una vez al año, cosas así, ¿no? Caravanas de la salud, en fin. Sí. Creo que se puede lograr. Y repito, sin caer ni en posturas ingenuas, ni en pedirle a una empresa que haga lo que no está destinada a hacer. Sí. Pero una vez que cumple con su función esencial de tener valor comercial y arrojar beneficios para sus socios, la pregunta, ¿se puede hacer un poquito más? Yo creo que sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y visto desde este lado, sí veo un compromiso de las empresas cada vez más amplio al respecto de todo esto que refieres. Porque también tú sabes que en materia de Sí. compliance hablamos mucho de riesgo reputacional. Sin duda. Entonces también, por ejemplo, las nuevas generaciones están muy sensibles a trabajo infantil, están muy sensibles a pues trabajo esclavo prácticamente. Oye, ¿de dónde viene la camisa que te estás poniendo? ¿Quién fabrica la ropa que vendes en tus almacenes? ¿Estás cumpliendo con los cánones medioambientales? ¿O eres una empresa que contamina? Cuidado con el riesgo reputacional. Eso ha tenido repercusiones comerciales, bursátiles incluso, de importante calado. Sí, sí, de acuerdo. Creo que ese es un tema importante, aunque el origen debe ser la convicción. ¿Estás de acuerdo? mejor, ¿Qué qué mejor? Te quiero hacer un par de preguntas más y si que te parece abrimos el micrófono para las preguntas de quienes están enlazados, que seguro te quieren hacer preguntas también muy interesantes. Oye, al respecto de esto que comentas, ¿qué medidas crees que las empresas podemos adoptar para prevenir y adoptar casos de violaciones de derechos humanos en las operaciones? Yo creo que en primer lugar, y esto que te voy a decir, y tú lo sabes muy bien como abogada y responsable jurídica de un gran grupo empresarial mexicano, en primer lugar, dar cuenta de todo el marco jurídico al interior de la corporación. Sí. No está fácil. O sea, ahorita te lo acabo de decir en 5 segundos, pero tú sabes que esto es endemoniadamente complejo porque sí tenemos un marco jurídico muy exigente en muchas materias que regula la vida corporativa cotidiana y que por supuesto van mucho más allá del derecho mercantil o de sociedades mercantiles o de contratos, etcétera. Entonces, dar cuenta de ese marco jurídico y luego intentar ser lo más respetuosos posibles. Y aquí sí quiero ser muy claro, Tere, y yo creo que todos tenemos que estar en esta corresponsabilidad y claridad. No podemos pensar que las violaciones al marco jurídico se dan solamente del lado de la autoridad. Las violaciones se dan del sector privado. Y hay simulaciones laborales, hay esquemas de evasión tributaria, hay una serie de prácticas fraudulentas que creo que no se deben de permitir.
y tan se permiten que sigue prevaleciendo. Y en alguna encuesta de CEPAL sale México como número 1 en materia de acoso sexual en la fuente de trabajo. Y muchas veces esto se tapa, muchas veces esto se sigue permitiendo. Esta cosa que te decía que puede parecer nimia, pero es el inicio de una debacle, que es la falta de respeto en la forma en cómo te comunicas tú con tus compañeros y compañeras de trabajo. O sea, tú no puedes decirle a tu compañera de trabajo, qué bien se te ve esa falda. No puedes, no se puede, es un ambiente laboral. De la misma forma que a mí no me gustaría que a mí me dijeran, oye, qué bien se te ve ese pantalón. Pero ya a lo mejor me lo puse porque siento que se me ve bien, pero es un tema mío. Claro. Es un tema mío, no es un tema que tus compañeros de trabajo puedan estar observando. Sí. Entonces, creo que ahí sí, pues en fin, por ahí empezaría. Sí, fíjate que este último punto que, bueno, ya lo hemos venido refiriendo, ya lo has venido refiriendo en esta conversación, cómo es muy importante el fortalecimiento de las líneas de denuncia, ¿no? Y además de una investigación adecuada y que además haya consecuencias, creo que eso también es una gran tarea de las organizaciones. Y ahí, fíjate, Tere, que hemos visto, por ejemplo, que empresas medianas y grandes, pero sobre todo grandes, que tienen intercambios comerciales con otros países, que participan de tráficos mercantiles internacionales, transnacionales, etcétera, como que han ido caminando más deprisa, pero ciertamente no podemos estar hablando de que todo ese nivel de exigencia que comporta el compliance haya transminado al conjunto del tejido empresarial mexicano. O sea, porque tú sabes que también, pues empresas grandes en México no hay tantas. Si bien es cierto que emplean a un porcentaje importante, pero no hemos logrado, pues simplemente los departamentos de compliance, ¿en cuántas empresas existen? Muy pocos. ¿No? Se ha empezado por algo tan básico. Entonces, creo que sí hay ahí todavía una tarea pendiente. Sí, de acuerdo contigo, Miguel. Oye, ahorita que hablábamos de las cárceles y de todo este tema de los presos, de personas privadas de la libertad, ¿qué opinión te merece la prisión oficiosa? La prisión preventiva oficiosa ha sido muy discutida últimamente. Yo en esto, la verdad es que me sumo de manera entusiasta a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 2 casos que contra México resolvió de manera muy reciente, donde nos dice están fuera del marco jurídico convencional. La prisión preventiva es una medida legítima en el marco de un proceso penal, pero se tiene que analizar y discutir caso por caso. No puedes imponerlo simplemente porque la fiscalía te está acusando de un tipo de delito. Entonces, todos los que estén acusados de homicidio, todos, automáticamente van en prisión preventiva impuesta con carácter oficioso. No, la Corte Interamericana dice, tienes que discutir si existen o no razones, méritos y justificaciones en el caso concreto para la imposición de la medida cautelar privativa de la libertad. Evidentemente, por México esto no lo aplica porque el párrafo 2 del artículo 19 de nuestra Constitución dice todos estos delitos, son 23 los que enuncia, son objeto de prisión preventiva oficiosa. Yo espero que con estas 2 fuertes llamadas de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la aplicación que sé y me consta que ya está haciendo el Poder Judicial de la Federación de los criterios interamericanos, superemos este impasse que viene, por cierto, de hace ya algún tiempo, de hace algunos años, pero en lo cual, pues infortunadamente no hemos podido avanzar tanto como creo que sería deseable en esta materia. De acuerdo contigo, Miguel. Y para finalizar esta primera parte, en un tema más moderno, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿qué rol va a jugar en el tema de derechos humanos? Muy importante. Yo creo que aquí, y lo lamento, de verdad te lo digo, Tere, lamento que el gremio jurídico en esta materia, como en otras de nuevas tecnologías, no se haya sabido modernizar a la velocidad que la realidad requiere. Y seguimos en lugares comunes. Hace poco se lo escuché a un juez constitucional donde decía, no, es imposible que la inteligencia artificial nos supla porque nosotros, nuestro criterio, nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia. Y decía, oye,
A ver, la inteligencia artificial está impactando en sectores de la economía que tienen genios trabajando ahí. ¿Tú crees que no va a afectar a la abogacía? Por supuesto. Claro. Entonces, lamento mucho esta falta de visión hacia adelante. Porque la ola, el tsunami tecnológico, pues nos puede... Ya está ahí, nos puede llevar, nos puede barrer. Y luego, otra cosa que en esta materia que planteaste es muy importante, es que se toman posturas un tanto irracionales desde mi punto de vista, como si fuera blanco o negro. Y entonces, no. Esto que dicen que la inteligencia artificial va a terminar con los abogados, no es cierto. Los abogados vamos a seguir existiendo. Sí, pero es que nadie está planteando eso. Nadie está planteando eso. Lo que se está planteando es la forma en la que la inteligencia artificial te puede hacer que tú tengas un desempeño mejor respecto de lo que ya haces hoy. O sea, cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarte a hacer tu trabajo más rápido, mejor, con mayor calidad, revisando una cantidad de documentos que el ser humano, fíjole, nos tardamos horas revisando contratos, etcétera, y que la inteligencia artificial te puede dar el resultado en medio minuto. Y ahí yo creo que la lectura importante es toda la obra que desde hace décadas está construyendo Richard Susskind, un jurista inglés muy destacado. Acaba de publicar, bueno, antes de la pandemia, su último libro de 2019 se llama Online Courts and the Future of Justice, ¿no? Los tribunales en línea y el futuro de la justicia. Y ahí lo que plantea Susskind es que no tenemos que pensar en un paradigma sustitutivo de la abogacía por parte de la inteligencia artificial, sino un paradigma complementario que alimente, que mejore lo que ya hacemos. No de que, oye, ya, quítate de tu postura de directora jurídica porque ya va a venir un software de inteligencia artificial. Bueno, está planteando eso. Sí, no es el tema. Entonces yo creo que ahí sí nos hace falta ponernos un poquito más pro-tecnológicos sin dejar de hacer la crítica que haya que hacer, porque en Estados Unidos ya están saliendo los estudios de los llamados sesgos algorítmicos. Sesgos algorítmicos. También los algoritmos de inteligencia artificial tienen sesgos. Claro. ¿Y de qué dependen esos sesgos? Pues de que la alimentación de la información que le das al sistema. El sistema no es racista. El sistema de inteligencia artificial no es discriminador por sí solo, pero pues depende de qué lo alimentes, ¿verdad? Hicieron un ejercicio bien interesante. Pusieron a un sistema de inteligencia artificial a resolver preguntas solo con base en la información que encontraba en Twitter. No, las respuestas eran vergonzantes, porque son espacios digitales muy violentos, muy sesgados. Entonces, ahí sí tenemos que ser críticos y cuidar que se respeten los derechos. Yo creo que hay un reto impresionante. De acuerdo. ¿Y de alguna manera no percibes que vamos atrás? Que vamos lentos. Lentos, por supuesto. Sí. Lentos en función de lo que ha evolucionado. En México. Sí. Sí, vamos lentos. Pero a ver, vamos lentos en todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías aplicadas en la abogacía. Me acuerdo que hace un poquito antes de la pandemia me decía el socio de un gran despacho jurídico en México, me decía, hombre, no, nosotros en el despacho hemos avanzado muchísimo. Ya permitimos que los clientes nos contacten por email. Ese era su avance. Yo decía, wow, no, pues sí están en la vanguardia. O sea, imagínate cuando en otros países están hablando de e-discovery, de redacción de contratos automatizados, contratos inteligentes, blockchain, todo el sector de tecnología financiera, ¿no? Y en México nos damos, pensamos que somos vanguardia porque permitimos que nos contacten por email. Entonces sí, necesitamos ir más rápido. Muy bien. Miguel, muchas gracias. Pasamos a la siguiente etapa de preguntas de quienes están conectados. Estoy a tus órdenes, claro que sí. Muy bien. ¿Ya están aquí o me las van a pasar? Vamos a ver. Me las están pasando por aquí, ¿eh? Dame un segundito. Claro. A ver. Aquí va la primera, que parecen como tres, Miguel, o como dos. Dice, ¿cómo podrían las empresas cambiar su enfoque legal para contribuir activamente a fortalecer la administración de justicia? Y bueno, la otra, si quieres, te la digo después. Mira, yo en esto creo que, por ejemplo,
podríamos generar esquemas que ya casi estamos no te diría que ya estamos, pero casi estamos, en donde las empresas tengan a través de sus departamentos jurídicos la inteligencia de promover causas judiciales de interés público. ¿Y por qué te lo digo? En el sentido de que casi estamos, porque como sabes, la Suprema Corte ha venido ampliando los esquemas de legitimación activa, sobre todo a través del juicio de amparo, con base en el llamado interés legítimo. Te pongo un caso. La primera sala acaba de resolver un asunto en el cual dice que existe un derecho humano a la democracia y que la defensa de instituciones democráticas es una tarea que pueden observar personas jurídicas del sector privado. Y menciona específicamente, lo digo porque pues también nos toca a nosotros, escuelas de derecho. Híjole, pues imagínate. Entonces creo que esa sería una de las formas. Y luego también otra forma en la cual las empresas pueden contribuir y coadyuvar al mejoramiento de la administración de justicia es por vía de la buena argumentación. Hay ministros de la Corte, secretarios, estoy cuenta que a mí me han comentado muchas veces, háganos llegar más casos, con mejores planteamientos, con argumentos más sólidos, más rigurosos, que nos obliguen a estudiar más. Pues también sería una gran aportación. Sí, sin duda. Te hago la siguiente. ¿Crees que el litigio tenga el potencial de generar cambios legales o sociales? Sí. De hecho, perdón, otra vez les recomiendo otra referencia bibliográfica bien importante, un libro de Charles Epp que se llama The Rights Revolution, la revolución de los derechos, en donde él dice, los grandes cambios se han dado, uno, por movilizaciones sociales, pero que luego se traduzcan en temas jurídicos, que pueden ser cambios legislativos o grandes precedentes. Si nosotros vemos la historia de la defensa de derechos civiles en Estados Unidos, pues esos grandes casos que se resolvieron en los años 50 y años 60 del siglo anterior fueron producto de movilizaciones sociales, pero luego abogadas y abogados trabajando para darle forma jurídica. Entonces, el litigio, por ejemplo, yo participo en algunas instituciones de litigio estratégico y hemos logrado avances bien interesantes. Hemos ganado casos en donde se han fijado criterios novedosos, hemos logrado construir precedentes pues en materia de derechos humanos bien interesantes, y yo creo que esto pues está al alcance de todos nosotros. Así es. Una más, bueno, aquí también hay un par más. Dice, a pesar de que la no discriminación está consagrada en el artículo 1 de la Constitución, ¿cuál crees que sea la razón por la que se ha tenido que reiterar esta prohibición en la legislación secundaria? Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de No Discriminación y las leyes estatales. Pues porque el asunto es que la regulación de la no discriminación en el texto constitucional es muy ambigua. Si nosotros nos vamos al párrafo 5 del artículo 1, que es donde está el mandato, tenemos varios problemas. Uno de ellos es que dice, está prohibida toda forma de discriminación. ¿Qué es discriminar? Porque discriminar no es simplemente dar un trato diferenciado. Tú puedes dar un trato diferenciado. Tú le puedes decir a un agente de tu empresa, oye, este trimestre tú vas a obtener un bono. ¿Por qué? Pues porque llegaste puntual, porque vendiste más, porque tuviste la iniciativa de generar tal proyecto, etcétera. Oye, ¿y al cuate de lado? No, tú no. No lo puedes hacer por razón de los criterios que están prohibidos. Pero entonces ya empieza la discusión de qué es discriminar y qué no es discriminar. No todo trato diferenciado es discriminatorio. Dos, en el propio artículo 1, párrafo 5, cuando enlista los criterios que son eso que la Corte llama categorías sospechosas, que son criterios con base en los cuales no puedes dar un trato diferenciado a dos o más personas, pues hay algunos que no quedan muy claros, ¿no? Entonces te dice, temas de opiniones, dice, por ejemplo, preferencias sexuales, temas de género, religión, o sea, a todo eso hay que darle contenido. Entonces la legislación secundaria, yo participé en la redacción de la ley federal, que es del 2003, para prevenir y eliminar la discriminación. Fui miembro fundador de la Junta de Gobierno CONAPRED, estuve acompañando a Gilberto Rincón Gallardo en la primera presidencia de CONAPRED también, y la verdad es que sí necesitas explicarlo y detallarlo. Me acuerdo que tuvimos recién estaba promulgada la ley, una disputa en medios periodísticos con un famoso periodista, ahí anda todavía, porque él decía que una norma que pusimos en la ley federal, que es
que en los medios de comunicación no se puede hacer escarnio de las personas con discapacidad. O sea, no te puedes burlar de una persona con discapacidad, no puedes hacer el chiste del cojito, del jorobadito. Y entonces este periodista decía que eso era violatorio de la libertad de expresión. Y yo obviamente pues, tuve que intervenir en ese debate para decirle, a ver, ¿por qué pusimos eso en la norma? Porque tú puedes hacer chistes de muchas cosas. Yo le decía, haz chistes de abogados. Haz chistes de abogados. Yo no tengo ningún problema que hagas chistes de abogados. Pero no le sobrecargues a una persona que no está en esa situación de manera voluntaria. Por supuesto. No hagas mofa en un medio de comunicación que tiene un alcance social. ¿Y cuántos chistes no hay en televisión, en radio, en redes sociales de personas que tienen cierta discapacidad en el habla, de personas que tienen discapacidad motriz, etcétera? Es intolerable. Entonces, sí es necesario que todo eso lo expliquemos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y cada vez debemos entenderlo más, ¿no? Pongo un ejemplo en el sector empresarial. Fíjate que en la primera junta de gobierno de CONAPRED nos llegó un caso de una tienda de retail, pues de estos almacenes, todo, en donde fueron a crear una lista de bodas, una pareja de 2 mujeres que se iba a casar, porque ya se había dado el tema de matrimonio igualitario en la Ciudad de México, y se negaron. Se negaron. Dijo, no, aquí no creamos listas de bodas de parejas homosexuales. Bueno, llegó el caso a CONAPRED y nosotros dijimos, perdón, pero no hay forma. No hay forma. Claro. No hay manera. Estoy hablando de ya tiene rato, O sea, yo creo que ahorita todo el mundo estamos en ese canal, ¿no? Claro. Pero en esos años, entonces sí tuvimos que sentarnos con ellos y explicarles, ¿no? A ver, esto no se puede. Sí, y repetirlo, donde sea necesario y reescribirlo. Y les dimos les dimos cursos, perdón, de sensibilización y todo, pero fíjate de dónde venimos. Sí. Increíble. Fíjate cómo sí avanzan, a propósito de lo que comentábamos, que no deberíamos tener esta mentalidad derrotista, ¿no? De que está mal y ya ahí se queda, ¿no? O sea, todo es parte de las bases para lo que sigue. Además, todo tiene su evolución, pero sí creo que en el tema de derechos humanos debe de haber una mayor conciencia y un mayor entendimiento de que, o sea, no hay vuelta de hoja. Y no es que las cosas hayan cambiado, es que debió de haber sido así desde antes. Ojalá, ¿no? ojalá. Pero bueno, pensemos en el futuro, Pues ¿no? sí, eso es lo que tenemos que ganar. Así es, el pasado ya ya quedó atrás. Te hago unas 2 más, ¿te parece? Por favor. Muy bien. ¿Cuál es la fundamentación para afirmar que se asesinan a mujeres únicamente por su género? Pues porque las formas, híjole, que todavía tenemos que explicar esto. Bueno, ahí va. Sí, no, es que lo hemos explicado, llevamos años explicando esto, pero ahí va. Porque también nos cuestionaron mucho, ¿por qué tiene que haber un tipo penal de feminicidio y no encajarlo en homicidio? Bueno, les voy a dar la respuesta. Miren, la respuesta es esta. Porque las formas en las que asesinan a mujeres y en las que asesinan a hombres son totalmente diferentes. Te pongo 2 ejemplos. Y son datos de INEGI, son públicos para quien los quiera ver. 1, un porcentaje muy importante de mujeres muere dentro de su propio hogar. La gran mayoría. O sea, tú imagínate ese espacio vital, ese espacio sagrado donde tú, después de una jornada tremenda de trabajo, de tráfico, de subirte al pecero, de luchar por generar un ingreso para tu familia, llegas a tu casa y corres peligro. Es el lugar donde más peligro corres. Perdón, pero eso no nos pasa a los hombres. Entonces, ¿eso por qué? Es por razón de género. Y 2, dice el INEGI da un dato bien interesante. La mayor parte de homicidios de hombres en México es por disparo de arma de fuego. La mayor parte de homicidios de mujeres, o sea, feminicidios, es por estrangulamiento, impacto de objeto contundente o impacto de arma punzocortante. Fíjate la diferencia. Las matan a golpes, las estrangulan o a cuchilladas, que es muy diferente a matar a alguien con una pistola, que no digo que no se agrave. Nadie está diciendo que no se agrave un homicidio con arma de fuego, pero sí nos marca una diferencia. O sea, estamos hablando de experiencias de violencia de género dentro del propio hogar en relaciones sexoafectivas. Y eso, de nuevo, perdón, pero no nos pasan los hombres, no nos pasan los hombres. Si tú ves las encuestas de violencia
que demuestran la prevalencia altísima de formas de violencias contra la mujer, pues no es lo mismo que el hombre. A ver, ¿a cuántos de nosotros nos faltan al respeto en el transporte público o nos tocan o nos intentan violar? Es un porcentaje ínfimo en comparación con la experiencia de que, dato de INEGI, el 66% de mujeres en este país de entre 15 y 64 años han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Y de ese 66%, el 20% ha sido violencia física. Hijo. Sí, alarmantes los datos. Por eso, Hablan por sí mismos. por eso lo digo. Sí. ¿Qué opinas sobre la evolución de los derechos humanos de las personas morales? Y si hay ya jurisprudencia que la reconoce en la práctica. Sí la hay. La Suprema Corte lo ha señalado y lo que ha dicho, y es interesante porque es un debate que también ha estado presente en otros países, es que las personas morales, uno, sí pueden ser titulares de derechos humanos. Dos, no de todos los derechos humanos, sino, dice la jurisprudencia específicamente, de aquellos derechos humanos que sean compatibles con su naturaleza. Con su naturaleza. Entonces, pues ahí lo que hay que hacer es ver cuáles sí y cuáles no. Pero yo creo que es muy obvio. ¿Tiene derecho una corporación a la salud? Pues a la salud como tal no, porque no se enferma. No tiene un cuerpo biológico como el nuestro de persona física. Pero sí tiene derecho de acceso a la tutela judicial, sí tiene derecho de acceso. Por ejemplo, hay algunos, en el derecho comparado, algunos presentes interesantes sobre derecho a la no discriminación de personas morales. En procesos licitatorios, por ejemplo, tú vas a licitar y te dicen, no, tú no. ¿Pero por qué? No, pues, no, me caes mal. Oye, pero, como empresa, ¿no? Me refiero. Claro. Oye, Si cumplo con las bases. si cumplo con las bases, si soy una empresa que tiene la normatividad jurídica, ¿verdad? Estoy al día con todo, pues tú no me puedes discriminar. Totalmente. Entonces, ciertamente se ha avanzado ahí y yo creo que vamos a ir. ¿Generó alguna duda una opinión consultiva de la Corte Interamericana de hace ya algunos años donde decían que en el sistema interamericano no, en el sistema interamericano? Pero creo que se leyó mal por algunos tribunales del Poder Judicial de la Federación, porque la propia Corte Interamericana decía, desde el punto de vista interamericano no, pero si al interior de los estados ya se dio ese reconocimiento, bueno, pues adelante. O sea, lo dejamos en la cancha de ustedes. Nosotros no vamos a estar tramitando por regla general, porque sí lo han hecho. Hay una famosa sentencia de protección de un medio de comunicación en contra del Estado venezolano, por ejemplo. Radio Comunicación Caracas, creo que se llama. Pero como regla general no vamos a proteger empresas, solo personas físicas. Pero si ustedes en sus países quieren hacerlo, pues adelante. Y México, pues obviamente, sí se ha sumado a esa tendencia de reconocer que las personas jurídicas, las personas morales, pues, son titulares de derechos humanos, compatibles con su naturaleza. Esa es la salvaguarda. Claro. Que tiene que ser. Tiene que ser, ¿no? Eso está obvio, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Miguel, y para finalizar, estamos próximos a un periodo de elección y te quiero preguntar, ¿cuáles crees que deberán ser las tareas o los temas que nuestros candidatos a la presidencia en materia de derechos humanos deberían poner en la mesa o traer como parte de su programa? Yo creo que nos deberían decir, probablemente en materia de derechos humanos y en otras materias también, no solamente que quieren llegar a ocupar un espacio de representación política, sino para qué. O sea, tienen que detallarnos un programa. Me parece que en ese sentido el debate político mexicano se ha venido haciendo absolutamente banal, y entonces lo que vemos son fotos de gente sonriendo, frases totalmente huecas, eslogans, cancioncitas, jingles de campaña, pero no debates de fondo. Y yo creo que una tarea importante de la sociedad civil, de la academia también, de grupos empresariales, es pedirles que se definan respecto de agendas temáticas específicas. En materia de derechos humanos, pues, ¿qué piensan hacer con los derechos de las mujeres? ¿Qué piensan hacer para favorecer algo que en esta administración, por ejemplo, ha venido languideciendo, que es el apoyo para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral a través de las estancias infantiles? Se cerraron las estancias infantiles. Yo no digo que no haya habido por ahí algún tema de irregularidades administrativas, de abusos, de simulaciones. Probablemente sí.
hay que arreglar eso, pero quitar las estancias infantiles, le quitaste la red de apoyo a cientos de miles de mujeres que ya la tienen súper difícil para incorporarse al mercado laboral. Entonces, en ese tema, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con temas de accesibilidad? ¿Qué van a hacer con prisiones? ¿Qué van a hacer con migrantes? No habías mencionado migrantes también. ¿Qué van a hacer para que tengamos una educación de calidad? Porque pues nos quitaron las mediciones internacionales como la prueba PISA. Entonces, ya no sabe uno. Si no tienes un instrumento de medición en el sector privado, lo sabes muy bien, en las empresas, a ver, tú te tienes que medir. Estamos igual que hace 5 años, estamos peor, ¿cuánto hemos mejorado? Aquí no nos medimos. Y si no te mides, pues no sabes cómo vas. Entonces, van a reinstaurar la encuesta PISA, que es una encuesta internacional, no es que la hayamos inventado nosotros, para poder medir la calidad educativa o no. Pues yo creo que esos son los temas prácticos, aterrizados, que debemos de ver en materia de derechos humanos, para efectos de lo que habrá de ser un debate político electoral que yo espero sea muy nutrido. Que así sea. Ojalá. Miguel, qué placer tenerte con nosotros, de verdad. Ha sido un gusto poder conversar sobre temas tan relevantes y tan diversos, porque pareciera que es derechos humanos, pero ve todo lo que engloba. Pues sí, ¿no? Es que los derechos humanos están en la experiencia de cada uno de nosotros como personas. No podemos tener una experiencia de vida ajena a los derechos humanos. Muy bien. Pues muchas gracias. Es siempre bienvenido, de verdad. Estamos muy contentos de tener. Eres una gran entrevistadora. Normalmente soy yo el que hace las preguntas, pero hoy me hiciste las mejores preguntas posibles. Qué bueno. Un placer, Miguel, de verdad. Gracias. Gracias por aceptar estar con nosotros. Y nos despedimos y los invitamos de nueva cuenta a esperar noticias para nuestro siguiente foro jurídico. Muchas gracias.